¿Qué tal amigos? Bueno, pues vamos a continuar con este curso de Historia de Inteligencia Artificial y ahora vamos a hablar desde la perspectiva de las matemáticas. Hablar de inteligencia artificial y hablar de matemáticas, bueno, pues son dos aspectos que realmente no podemos separar. La inteligencia artificial depende fuertemente de las matemáticas. Las matemáticas más importantes para la inteligencia artificial son el álgebra lineal, es muy importante, desde luego la probabilidad y estadística, y también tenemos la teoría de grafos y todos los cálculos que conocemos. Desde luego no tenemos que olvidar la geometría. También hay muchos algoritmos que dependen de nociones geométricas que nosotros tenemos que tener. Desde luego, el aspecto de las matemáticas con inteligencia artificial tiene que ser tomado con cuidado, dependiendo de qué sea lo que deseemos hacer con la inteligencia artificial. Si nosotros deseamos ser investigadores en inteligencia artificial, crear nuevos algoritmos, estar haciendo desarrollos importantes en esta área, desde luego tenemos que tener conocimientos avanzados de matemática. Pero si nosotros más bien queremos realizar aplicaciones dentro de la inteligencia artificial utilizando algoritmos ya diseñados por alguien más, bueno, no nos tenemos que preocupar tanto por la parte matemática porque ya existen aplicaciones, existen sobre todo bibliotecas que otras personas han programado donde está toda esa matemática compleja y que nosotros podemos utilizar de forma sencilla. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta este aspecto. Dependiendo de lo que nosotros deseemos hacer, es el nivel de matemáticas que realmente vamos a necesitar en un momento en particular. Pero siempre el tener la noción general de lo que sucede con las matemáticas nos va a ayudar mucho a poder entender cómo funcionan internamente los algoritmos. Este va a ser un recorrido histórico, realmente no vamos a estar hablando de temas matemáticos de forma profunda, sino que vamos a ir recorriendo aquellas personas que han apoyado a través de sus investigaciones el desarrollo de las matemáticas que se han utilizado en inteligencia artificial. Esa es la visión que vamos a tener, entonces no se preocupen, no vamos a estar viendo ecuaciones ni cosas raras. Bueno, pues entonces empecemos con este recorrido un poco histórico, aunque no cronológicamente perfecto, de cómo los diferentes matemáticos han influido muchísimo en la inteligencia artificial. En primer lugar tenemos a Leibniz. Leibniz va a crear un sistema formal de lógica y eso pues nos va a ayudar muchísimo porque a través de este sistema formal de lógica que hizo Leibniz se puede utilizar para crear una máquina que realice cálculos de forma automática, lo cual es muy importante porque recuerden que lo que nosotros buscamos hacer es que la máquina pueda realizar cálculos porque esos cálculos, bueno, pues pueden aprovecharse para hacer modelos matemáticos que representen cosas mucho más complejas. Entonces, bueno, el sistema formal de lógica de Leibniz nos ayuda mucho. Después tenemos a Euler. Euler es otro de los grandes matemáticos de la historia y él crea las bases de la teoría de grafos. La teoría de grafos es fundamental para muchas aplicaciones de inteligencia artificial. De hecho, las redes neuronales de alguna forma también son un grafo. Entonces Euler pues nos ha ayudado muchísimo al momento de crear la teoría de grafos. Después tenemos a Babbage. Babbage fue este investigador que empezó a crear máquinas mecánicas que podían realizar cálculos. En las épocas de Babbage estaba la plena revolución industrial. Y en esos momentos, desde luego, los telares manejados por los humanos se empezaban a sustituir por telares mecánicos a través del uso de vapor. Pero algo muy interesante era que estos telares mecánicos desde luego podían telar diferentes patrones gracias a unas tarjetas que tenían perforaciones similares a estos rollos que tienen algunas pianolas que tocan música automáticamente. Bueno, pues el mismo concepto se utilizaba para que los telares pudieran de forma automática dar diferentes patrones en el tejido. Y entonces Babbage pensó, ¿por qué no podemos utilizar ese mismo concepto para indicarle a una máquina qué tipo de operaciones son las que debe de realizar? Entonces Babbage empieza a investigar y empieza a crear una máquina que es la máquina diferencial.
Esta máquina va a sentar las bases de procesamiento y cálculo realizado por todas aquellas máquinas que realizan algún tipo de proceso matemático. Entonces es muy importante. Nosotros tenemos aquí una fotografía de una de las máquinas creadas por Babbage. También tenemos la máquina analítica. La máquina analítica realmente ya no fue creada por Babbage, simplemente la conceptualizó, la ideó y era una máquina programable de propósito general. A diferencia de la máquina diferencial que podía llevar a cabo algunas operaciones de acuerdo a lo que nosotros le indicábamos por medio de sus diferentes engranes, él pensaba que también podíamos hacer una máquina que fuera programable como esos telares y que fuera una máquina de propósito general. Entonces, aunque estas máquinas eran mecánicas, de hecho Babbage sentó las bases para muchas de las ideas que nosotros estamos utilizando actualmente en las computadoras digitales. Bueno, la estadística es una de las áreas más importantes adentro de la inteligencia artificial, particularmente en la parte de Machine Learning y desde luego con una gran cantidad de usos cuando nosotros estamos haciendo ciencia de datos y el análisis exploratorio de los datos que tenemos. Entonces, la estadística y la probabilidad realmente contribuyen muchísimo a la inteligencia artificial. Y hay una gran cantidad de personas, de investigadores, de matemáticos, que han ayudado a que esta área crezca. Entonces, bueno, simplemente voy a mencionar algunos porque realmente tenemos una gran cantidad de personas que contribuyeron a estas áreas. Si tratamos de buscar las bases históricas de la estadística, podemos ver que en la antigüedad, pues en varias culturas empezaron a hacer censos. Desde luego, los romanos hicieron censos. Y entonces el censo, de alguna manera, pues es una forma muy primitiva de llevar a cabo un estudio estadístico de la población. Nosotros tenemos registros del uso ya de la estadística desde el siglo XVII y el siglo XVIII. En 1763 surge el teorema de Bayes, que es uno de los teoremas más importantes que se utilizan adentro de la inteligencia artificial. También en el siglo XVII, pues la astronomía empieza a utilizar los métodos estadísticos al llevar a cabo sus observaciones. Y muchos algoritmos de Machine Learning tienen bases estadísticas y también tienen bases de probabilidad. Por eso, esta área de las matemáticas es muy importante. Y desde luego tenemos una gran cantidad de matemáticos que contribuyeron a esta área. Tenemos a Grant y a Petty, que se consideran los padres de la estadística. Después Cardano, Fermat, Pascal, Laplace, Sinclair y Gauss, Gauss muy importante también, contribuyeron muchísimo a esta parte de estadística y probabilidad. Y ya en tiempos más recientes, bueno, pues tenemos a Galton y a Pearson, que se consideran los padres de la estadística moderna. Otra área muy importante de las matemáticas que forma parte de la inteligencia artificial y que tiene muchísimas aplicaciones son las series de tiempo. ¿Qué es lo que buscan las series de tiempo? Bueno, pues buscan ver el comportamiento de una variable a lo largo del tiempo, cómo va creciendo o cómo va bajando su valor esa variable según va pasando el tiempo. Esto lo podemos utilizar, por ejemplo, en el clima. Si nosotros tenemos un estudio de la temperatura del día según va pasando el año, entonces por medio de series de tiempo podemos hacer predicciones de cómo va a variar esa temperatura a futuro. Esto es algo muy importante, se utilizan mucho en la parte de finanzas para llevar a cabo predicciones y también en otras áreas donde tenemos variables dependientes del tiempo de las cuales deseamos conocer cuál es su futuro, la forma como se van a comportar en determinado futuro. Entonces las series de tiempo también son muy importantes. Y el primer uso documentado de las series de tiempo lo tenemos en 1786 en el Commercial and Political Atlas. Y podemos ver que realmente estas ideas matemáticas de hace muchos siglos pues son vigentes y las estamos utilizando en tecnología de punta como la inteligencia artificial. También tenemos a Boole. Boole crea el álgebra de Boole, que es el álgebra que utilizan las computadoras en sus circuitos digitales para poder trabajar. Entonces, bueno, el álgebra de Boole también resulta interesante e importante en este contexto.
Luego Frege crea un lenguaje de especificación matemática que posteriormente se convierte en lo que se conoce en cálculo de predicados de primer orden. Hacia finales del siglo XX, el cálculo de predicados de primer orden era muy utilizado dentro de la parte de inteligencia artificial. Después tenemos a Russell y Whitehead. Russell es uno de los grandes genios matemáticos del siglo XX. Y él crea un texto que se conoce como Principia Mathematica, donde busca de alguna manera llevar a cabo la comprobación de todas las matemáticas que se conocían hasta el momento. Desde la parte del conjunto vacío hasta las matemáticas más avanzadas de su tiempo, él buscaba de alguna manera llevar a cabo una demostración de las mismas. Entonces es uno de los textos matemáticos más importantes que tenemos. Ya en algún otro curso hablaremos acerca de Gödel, también otro genio matemático que tuvo ahí algunos problemillas con Russell. Bueno, Russell y Whitehead crean ellos un sistema matemático y este sistema matemático busca representar las matemáticas por medio de operaciones y axiomas. Está muy ligado al trabajo de Principia Mathematica. Y desde luego, pues esto ayuda muchísimo al avance de las matemáticas en términos de la inteligencia artificial. Porque si podemos tener máquinas que puedan hacer comprobaciones de tipo matemático, que puedan llevar a cabo estas demostraciones, bueno, pues desde luego vamos a poder tener máquinas que puedan realizar cálculos más complejos e incluso empezar a descubrir elementos de matemáticas que en este momento no conocemos. Muy bien, vamos a dejar este video acá. Ya hicimos un recorrido muy rápido acerca de las matemáticas y su historia con relación a la inteligencia artificial. Y en el próximo video vamos a empezar a ver la historia de la inteligencia artificial en el siglo XX. Les recuerdo que en Brain damos capacitación de alto nivel en ciencia de datos e inteligencia artificial para las empresas, para la industria y también para el público en general. Si ustedes desean aprender acerca de estas tecnologías, por favor contáctenos y visiten nuestro sitio web brain.com.mx. También, si desean aprender sobre programación a todos los niveles, tenemos nuestro canal hermano Nicosio Red, en el cual hay más de 30 cursos gratuitos para que puedan aprender programación desde cero hasta programación avanzada. También pueden visitarnos en Nicosio Red.